reanudamos nuestra serie basada en las vidas de Abraham y Sara y hoy veremos el resto del capítulo 23. Y bueno, el pasaje, en el pasaje asoma este tema, este tema, sí, una tumba para Sara, que al mismo tiempo veremos, o por lo menos argumentar eso, es también una señal de la tierra prometida a ellos. Eh, Así que estamos en un episodio hasta cierto punto triste. Finalmente hemos seguido a esta pareja y Sara ha fallecido. Así nos quedamos la semana pasada. Al respecto, quisiera entonces acercarme desde este ángulo al tema. En abril del 2021, esta revista del consumidor que emite la Profeco, entre otras secciones, tenía esta sobre servicios funerarios. Y son recomendaciones pues a nosotros, ¿verdad? Que si en algún momento eh, llegamos a requerir de estos servicios, esas son sus recomendaciones o sugerencias, qué considerar, qué contemplar, y si algo no está bien en el servicio, cómo proceder a expresar o externar alguna queja. Y bueno, eso, a la par de ello, está esta información que procede de esta organización que se llama Market Data México. Y ellos dicen, aunque no tiene fecha este informe, perdón, pues sí, aunque no tiene fecha esta publicación de esta organización, bueno, la consulté apenas ayer y dice lo siguiente, en cuanto a los servicios funerarios aquí en México, a nivel nacional se identifican alrededor de 5,000 negocios y de hecho hay una Cámara Nacional de Servicios Funerarios, ¿no? Supongo que todos ellos o la mayoría estarán integrados en esta cámara. Así que según este informe o este reporte, alrededor de 5,000 negocios dedicados a la actividad de servicios funerarios en México y se estima que sus ingresos anuales rondan los 5,400 millones de pesos, ¿eh? Entonces es una industria quizá en ascenso, creciendo. Algunos de los servicios que ofrecen los establecimientos de servicios funerarios son capillas de velación, embalsamiento de humanos, servicios funerarios para humanos y velación, entre otros. Los negocios identificados en este estudio registran una planilla de personal total cercana a 26,000 personas, ¿no? 26,000 personas en esta industria, si me permiten decirlo así. 18,000 son hombres, el resto mujeres. Uh, el personal total se distribuye entre empleados de producción, ventas, servicios, que suman alrededor de 12,000 del total de personas empleadas en esta actividad y 2,500 personas categorizadas con personal administrativo, contable y de dirección, ¿no? Entonces, hay una industria, digamos, creciente, en ascenso, uh, y probablemente el año de COVID fue bueno, fue peculiar para todos, ¿eh? Uh, bueno, con eso en mente, permítame leer ahora el texto que nos va a ocupar el resto de este segmento de estudio de la palabra o exposición de la palabra, Génesis 23, versículos 3 al 20. Y dice así en esta traducción. Sí, perdón, no sé si voy a minimizar un poco. Bueno, ah, no sé si parece que como que hay un anuncio que dice OK, si se le puede nada más desactivar para... Ajá. Gracias, gracias. Ahí está. Bueno, dice así el texto, 23:3. Y se levantó Abraham. Debo decir, al leer este pasaje, digamos, la redacción en hebreo de estos versículos que vamos a leer es un poquito peculiar o singular. Y en parte se debe la influencia, es decir, vamos a ver una suerte de diálogos. Abraham está hablando con personas de la localidad donde estaba a él viviendo, y hay un reflejo en el texto en hebreo, quizá de las expresiones, ¿cómo diríamos?, coloquiales,
de qué lugar, ¿ah? De alguna manera se ven reflejadas en el texto en hebreo, son singulares, son peculiares. En el resto del texto de hebreo del Antiguo Testamento, no hay, es decir, cierto tipo de expresiones no se darían, pero aquí así están registradas y es muy posible que esto refleje parte de esa dinámica, esa conversación que tuvo Abraham con la gente local de donde él estaba viviendo, y parte de eso quedó plasmado, registrado en el texto en hebreo. Así que lo que vamos a leer es una traducción un tanto literal que comunica algo de eso, ¿ah? De cierta, si se quiere, tensión o expresiones un tanto peculiares, ¿ah? Eh, que así las veríamos. Bueno, habiendo hecho esa observación, dice, se levantó Abraham de por delante de quien muere de él. De hecho, esa es una expresión que recurrentemente ocurre en este pasaje, ¿verdad? Es quizá una manera de decir, se levantó de delante quien ha muerto su familiar, en este caso su esposa, Sara ha fallecido, él estaba ahí cerca de ella, próxima a ella, pero constantemente a lo largo del texto veremos de quien muere de él, ¿ah? Es una manera peculiar de expresarse en este caso, del familiar que ha fallecido. Bueno, continúo. Y habló a los hijos de Het al decir, eh, foráneo o forastero y residente temporal, yo soy con ustedes o entre ustedes, den a mí una posesión o una propiedad de una tumba con ustedes y permítame sepultar a quien muere de mí de por delante de mí, ¿no? Y repito esa expresión, ¿verdad? De quien muere de mí. Y quizás es una manera, es un hebraísmo, ¿no? Es un hebraísmo que comunica algo de es decir, de lo que implica o significa la muerte, en este caso para el familiar, de quien muere de mí, ¿verdad? Algo se está también yendo de mí, ha cesado de mí, y es decir, hay ese vínculo tan estrecho, ¿verdad? No hay esa distancia, eso es algo que comunica esta expresión tan peculiar en hebreo, quien muere de mí. 23:5, y respondieron los hijos de Het a Abraham al decir a él, escúchanos, mi señor, literalmente dice así, líder de Dios o jefe tribal de Dios, tú en medio de nosotros estás, en lo más selecto de nuestras tumbas, sepulta a quien muere de ti, ¿eh? Y repito, es esa frase tan peculiar. Un hombre de nosotros a la tumba de él no retendrá, o más bien no impedirá de ti de sepultar a quien muere de ti. Y se levantó Abraham, se inclinó, se postró ante la gente de la tierra, ante los hijos de Het, y habló con ellos al decir, si existe, literalmente dice así en hebreo, si existe un alma de ustedes, y probablemente el contexto quiera decir si existe una disposición o un ánimo de ustedes para sepultar a quien muere de mí por delante de mí, escúchenme y aboguen por mí con Efrón, hijo de Zohar, y que me sea dada la cueva de la Macpelá, la cual es, en hebreo dice así para él, pero repito, esta es una de las expresiones que es inusual, entonces más bien diríamos, la cual es de él, la cual se halla en el extremo o borde del campo de él. Con plena o suficiente plata daré a él en medio de ustedes por posesión o propiedad de una tumba. Y Efrón, quien se sienta en medio de los hijos de Het, y respondió Efrón el hitita, o en hebreo dice hitita, el hitita, a Abraham, en los oídos de los hijos de Het, ante todos los que vieron, ante todos los que vinieron, perdón, a la puerta de la ciudad de él, al decir, no, mi señor, escúcheme, el campo daré a ti, y la cueva que en él se halla, a ti la doy. Ante los ojos de los hijos de mi pueblo, la doy a ti, sepulta a quien murió de ti. 23:12, se inclinó Abraham o se postró por delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón en los oídos del pueblo de la tierra al decir, solo si solo me escuchas, doy la plata del campo, tómala de mí y permíteme enterrar a quien muere de mí ahí. Y respondió Efrón a Abraham al decir a él, mi señor, escúchame,
una tierra de 400 sequel, esa es digamos, la unidad de peso de plata, dice aquí, una tierra de 400 sequel de plata entre mí y entre ti, ¿qué es ella? A quien muere de ti, sepulta. Y luego viene esta suerte de comentario. Se ubicaba el campo de Efrón, el cual en Macpela se halla, el cual por delante de Manre, el campo y la cueva que en él se hallaba, y todos los árboles que en el campo, que en todo el límite o la frontera o territorio de él en sus alrededores, para Abraham por adquisición ante los ojos de los hijos de Het, con todos los que vinieron a la puerta de la ciudad de él. Y posteriormente sepultó Abraham a Sara, la mujer de él, en la cueva del campo de la Macpelá, por delante de Manre. Ella Hebrón es en la tierra de Canaán. Y llegó a darse que el campo y la cueva que en él se hallaba para Abraham por posesión o propiedad de una tumba fue dado de con los hijos de Het. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Repito, el texto comunica algo de las modismos, expresiones coloquiales, hebraísmos, y también ese intercambio que se da con las personas de la localidad. Uh, bueno, habiendo leído nuestro texto, recordamos, estamos explorando la historia de, o una narrativa, la de Abraham y Sara, que ocurre digamos, en ese periodo y en ese lugar del así llamado antiguo cercano Oriente. Es lo que hemos estado, al seguir a esta pareja, ¿verdad? Hemos ido recorriendo algunos de estos lugares desde la Babilonia, cruzando Mesopotamia, llegamos a Harán y de ahí con ellos, digamos, bajamos a Levante, incluso parte de Egipto y regresan a Levante, ¿no? Hemos estado siguiendo a esta pareja en esos andares, en esos devenires, eso es lo equivalente a lo que llamamos hoy el Medio Oriente, tan presente debido a las noticias que casi día a día recibimos de lo que ocurre ahí. Y bueno, hemos visto varios episodios con esta pareja, podemos hacer un recuento de ellos, desde que salen de Ur, digamos el equivalente al sur de Turquía, hasta que llegan a Levante, digamos hoy el territorio, se puede decir, de Palestina, Palestina-Israel. Y sí, hemos seguido esta trayectoria de ellos y la semana pasada nos quedamos en ese punto donde fallece Sara. Sara fallece a los 127 años de edad, 127 años de edad. Supimos de ella desde que tenía más o menos 65 años y hemos hecho ese recorrido con ellos. La acción, digamos, los últimos capítulos, e incluso este episodio que estamos leyendo, ocurre más o menos en esa zona donde está indicando la flecha en rojo, Hebrón. Hoy Hebrón es parte del territorio de Palestina, ¿no? De la Cisjordania, se diría. O sea, no está en territorio israelita hoy día, sino en territorio palestino. Ah, Así que ahí está Hebrón, es donde los alrededores de Hebrón, allí es donde han transcurrido los últimos eventos que hemos leído, los capítulos recientes e incluso esto que estamos leyendo hoy. Y también la semana pasada, antes de enterarnos del fallecimiento de Sara, vimos como la familia más amplia de Abraham y de Sara, por cierto, porque Abraham y Sara, recordamos, eran medios hermanos, tenían el mismo padre, Serac, y como la semana pasada vimos un poquito más, se nos da, el texto nos informa de la familia más amplia de Abraham. ¿Qué ha ocurrido con los otros hermanos o sobrinos? Porque ello anticipa cómo Dios mediante, cuando continuamos con la serie, cómo nos encuentra, cómo confluyen, ¿no? Del lado de la familia de Nahor y Milca, uno de sus hijos, Betuel, el último, el octavo de ellos, él es el padre eventualmente de Ribca o Rebeca, que viene, que resulta ser la esposa del hijo de Abraham y Sara, ¿verdad? Por eso el texto abre ese paréntesis, nos informa de qué ha ocurrido en la familia más amplia y vemos cómo también Dios obra. Hemos estado enfocándonos en esta pareja
pero al mismo tiempo Dios está obrando en otras partes del mundo, con otras personas, con otras familias y eventualmente hace que converjan esos caminos, ¿verdad? Y se cumplen los planes o propósitos del Señor. Es algo que aprendimos la semana pasada. Y quisiera, dado que ha fallecido Sara, hacer un recuento, destacar algunos de los eventos de Sara. De hecho, Sara, se puede decir, es la segunda mujer de la que se sabe algo más hasta ahorita en el Génesis. La primera mujer fue Java o Eva, como suele decirse en las traducciones. De ella sabemos algo. Hay otras mujeres que se mencionan, ¿verdad? Pero digamos que destacan, que son protagonistas después de Eva, probablemente la primera, la gran mujer es Sarai primero y después su nombre cambia a Sara, Sara en Génesis. Así que destacamos algunos aspectos de su vida. Primero nos enteramos que ella es media hermana de Abraham, ¿verdad? Tienen el mismo padre, Terach, Abraham, Nahor, y bueno, ahora Sara y se me ha olvidado el otro nombre. Bueno, allí está, la familia de Terach. Sara es media, Sarai es media hermana de él. El texto nos dice, ¿verdad?, que ella era de hermosa apariencia, ¿verdad? Y decíamos que esa frase recurre en el texto bíblico y se le aplica tanto a mujeres como a hombres, e incluso vimos que también a animales, ¿verdad? En ese sueño que describe José al faraón de las famosas 7 vacas, las 7 vacas robustas y las vacas flacas. Bueno, en algún momento José usa la misma expresión, ¿va? Vacas de hermosa apariencia, ¿no? Así que eso es algo peculiar. Uno le ve algo a los animales y bueno, también se le puede decir así, ¿va?, de hermosa apariencia, pero esa expresión se la aplica a otras mujeres como Rachel o hombres como a José mismo o como a David, ¿eh? Se les dice de hermosa apariencia. Bueno, el hecho es que en el texto asoma, ¿verdad?, hay de alguna manera, Sara llamaba la atención, poderosamente la atención, especialmente de la élite masculina a donde iban ellos, ¿verdad? Bueno, Sara, después nos enteramos, es esposa de Abraham, y algo que nos dice el texto desde un principio, desde casi inmediatamente que nos menciona, perdón, o presenta a Sara, nos dice que Sara era estéril, ¿verdad? Y era algo con lo que marcó socialmente a Sara, ¿eh? Era una presión social intensa, fuerte, se puede decir brutal, ¿eh? Y en algún momento, dada esa presión, ella tiene que hacer una concesión a la cultura de la época y opta por algo, ¿eh?, algo que tuvo sus implicaciones, ¿verdad? Pero el hecho de que el texto marcara que era estéril y ese asunto es recurrente y vuelve, crea cierta situación, ¿verdad? Entonces era como un estigma, ¿verdad?, una marca social que le pesaba a ella. Bueno, y fue estéril hasta los 90 años, ¿verdad? Y ocurre algo extraordinario y finalmente ah, tiene a Isaac, ¿verdad? Bueno, 2 veces aprendimos en 2 pasajes, ¿verdad?, 2 relatos, 2 veces estuvo ella en el harén de la realeza, ¿verdad? En un caso fue en Egipto y en el otro caso fue en Gerar. Y desde luego el texto da a entender, no lo dice así explícitamente, debo decir, ¿verdad?, pero el texto da a entender que ella llegó a encontrarse en el harén contra su voluntad, ¿verdad? No es que ella haya dicho, sí, sí, quiero, no, 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 no. De alguna manera, Abraham toma una decisión y en esa decisión que toma, lamentablemente impacta o afecta a Sara, y Sara termina en el harén, ya sea en Egipto o en Gerar, ¿no?, en Gerar. Y justamente a consecuencia de esa circunstancia, de esa coyuntura difícil para Sara, el texto, digamos, hay un aura de misterio hasta cierto punto. ¿Qué le pasó a Sara en Gerar particularmente? ¿Ah? Entonces, en base a otras maneras en que se utiliza esa frase, que vamos a ver en un momento, hay un rango de posibilidades, ¿ah? Hay un rango de posibilidades en lo que le pudo haber ocurrido a Sara estando en el harén en Egipto, por ejemplo. Pero debido a esa circunstancia, a, cuando ocurre eso, en 2 ocasiones, el texto en hebreo, justamente en esos episodios, tiene esa expresión literal en hebreo que dice debido a la palabra de Sarai. Eso dice en 12:17, o de nueva cuenta en 20:18 dice debido a la palabra de Sara, ¿va? Y lo peculiar para mí al estudiar este texto es
Al contrastar nuestras traducciones más recientes al español de ese texto en hebreo, me llama la atención cómo es que los traductores de alguna manera matizan o suavizan o, si me permiten decirlo así, oscurecen un poco el sentido de ese pasaje y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso los traductores? ¿Verdad? Cuando literalmente en hebreo, y literalmente así dice, ¿verdad? Eso se puede demostrar, así dice, debido a la palabra de Sara, ¿verdad? Pero las traducciones dicen a causa de Sara, es decir, como que le restan algo en su traducción al impacto de esa expresión en el contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es un misterio para mí, pero espero estar indagando, no sé cuál es la política, el criterio editorial de por qué en ese caso particular le restan eso a Sara, ¿verdad? El impacto, la fuerza de esa expresión. Bueno, debido a eso, debido a la palabra de Sara, que pudo haber sido un clamor al Señor, una oración, se puede entender así. En otros pasajes, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Debido a la palabra del profeta, ¿verdad? El Señor interviene, escucha, interviene. Y eso es lo que pasa, de hecho, ¿ah? Debido a la palabra de Sara, algo pasa en el arenga, en la casa, en la familia real, ya sea de Egipto o de Gerar. Todo el mundo ahí se da cuenta de que algo está ocurriendo aquí, ¿ah? Y eso tiene que ver con el hecho de que Sara está aquí y Sara dijo algo, ¿ah? Hay alguna injusticia, si me permiten refrasear eso, ¿ah? Y entonces, debido a la palabra de Sara, el Señor interviene y hace algo extraordinario, ¿ah? Bueno, eso es algo peculiar a tenerlo en cuenta. También Sara es quien propone, decía yo, ¿verdad? Carga con ese estigma social, le pesa ese estigma social de que es una mujer estéril, está casada con Abraham, ha pasado el tiempo, ¿ah? Han pasado ya, no sé, 15 o al menos 15 años ya, y no ha llegado ese bebé prometido, ese hijo prometido, ¿verdad? Y entonces hacen esa concesión a la cultura. Ella le propone a Abraham, bueno, vamos a hacer lo que permite lo que está sancionado en las leyes locales. ¿Ah? Se puede tener descendencia a través de una de nuestras esclavas, y de hecho resulta ser una esclava egipcia. Y Abraham consciente, ¿verdad? Abraham es quien si me permiten decir, incluso decirlo así, incluso Abraham se sujeta, ¿verdad? Se subordina a esa propuesta de Sara, consciente, y Abraham procede. O bien llega el momento en que después Sara dice, tiene que irse Hagar y su hijo, ¿va? La dinámica familiar no puede continuar aquí, algo va a pasar aquí, ella tiene que irse y su hijo. Y a Abraham le pesa eso porque hasta ese momento su único hijo, bueno, el primero había sido Ismael, ¿verdad? Y le pesa mucho a Abraham y el Señor extraordinariamente corrobora esa palabra de Sara y Abraham hace lo que indica Sara, ¿verdad? Otra vez. Entonces vemos eso en la vida de ella. También ella en algún momento se ríe de la palabra de Yahvé, no fue la única, Abraham también se rió, en capítulo 17, Abraham también se ríe, ¿verdad? O sea, se ríen porque, es decir, no por burlarse, ¿verdad? Esa no es la intención, sino la risa es porque, es decir, es imposible desde nuestra perspectiva humana que vaya a ocurrir lo que el Señor dice, ¿verdad? Es imposible. Así reacciona, por ponerlo en esos términos, así lo ve Abraham, así lo ve en Sara, y una manera de expresar esa imposibilidad es simplemente riéndose, ¿verdad? O sea, no es una burla al Señor, sino simplemente esto es imposible, ¿verdad? Y se rieron. Y bueno, lo que hace el Señor no censura, no recrimina, nada más dice, ¿verdad? Se rió Sara, ¿verdad? Bueno, se rió Sara, y lo que pasa es que el Señor después le sonríe a Sara. Aprendimos esa expresión, que también nuestras traducciones como que no comunican del todo, pero el Señor le sonríe a ella, ¿verdad? Y ella queda embarazada a los 90 años y da a luz un hijo. Ahí se cumple la palabra del Señor. Lo que era imposible a los ojos de Abraham, a los ojos de Sara, y el hijo de ellos, Isaac, en el nombre, porta ese momento, ¿eh? El nombre de Isaac es quien se riega, justamente, ¿eh? Quedó para la posteridad ese evento, ¿eh? Era imposible que ocurrieran esas cosas. Bueno, el Señor le sonríe y su hijo, el nombre, siempre recordarás, ¿no? Finalmente, en la semana pasada leímos esa porción. Sara fallece y vimos, ¿no? Lo peculiar, como el texto dice, una mujer de 100, de 27 años, ¿no? Distingue así esas tres facetas, esas tres etapas cruciales en la vida de Sara, quizá, pero así lo comunica el texto, ¿no? ¿Verdad? 127 años la vida de Sara. Así que este es
digamos, la primera gran mujer que destaca en el texto bíblico, ¿no? Vivimos la semana pasada, uno de los textos que nos hicieron favor de leer es el texto de Isaías. ¿Y cómo se le recuerda a Sara? ¿Va? La madre de todo el pueblo de Israel, de hecho, ¿va? Así se le percibe a ella. De ella emana todo el pueblo de Israel, de la mujer estéril, de ella emerge toda esta descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así la recuerda el texto de Isaías. Bueno, veíamos eso de Sara. Habiendo hecho ese recuento express de la vida de ella, vamos a continuar. ¿Ah? Ha fallecido y viene esta suerte de negociación. Este primer diálogo donde Abraham dice, está delante de quien muere de él, o sea, en este caso de Sara, y habla a los hijos de Het. Está en medio de esa comunidad, así los así llamados hijos de Het, y les dice, Abraham se presenta, él sabe, él está muy consciente que él está en un lugar como forastero, como foráneo, reside temporalmente, se puede decir, es un inmigrante, no nació ahí, no creció ahí, no tiene la ciudadanía, no tiene la INE, digamos, es extranjero, es forastero. Así se presenta ante ellos y pide, ruega a la comunidad. Saben de su duelo, está en duelo Abraham, se han enterado que ha fallecido su esposa y les pide que le concedan un lugar, una tumba para sepultar a su esposa. Esa es la petición, ¿no? Permítame sepultar a quien muere de mí, de por delante de mí. Y bueno, versículo 5, ¿ah? La comunidad, los hijos de G, desde luego, o sea, ¿quién negaría eso? ¿Ah? Digo, desde luego que ha ocurrido que hay quien lo niega, ¿ah? Pero en el pasaje dice así, escúchanos, mi Señor, y le reconocen esto a Abraham. Esto es algo también peculiar. Yo no sé si sus traducciones lo llegan a transmitir, pero literalmente en hebreo dice así, líder de Dios, ¿no? O jefe tribal de Dios. Es decir, nuevamente ellos, como anteriormente el rey Abimelech, ¿no? Recuerdan que se acercó a Abraham y le dice, tú tienes algo, ¿ah? Algo de Dios hay en ti y yo vengo a hacer un pacto contigo porque eso que tú tienes de Dios, quiero que también me alcance a mí y a mi pueblo, ¿verdad? Algo ven en Abraham y lo mismo esta comunidad ve algo en Abraham porque así se dirigen a él. No le dicen, es cierto, tú eres un forastero, tú eres un foráneo, no lo humillan, si se quiere, socialmente, al contrario, tú eres un líder de Dios, hay algo en ti, y dice, tú en medio de nosotros estás, ¿no? No eres alguien ajeno, extraño, eres parte de la comunidad, es parte de nosotros, ¿no? Primero, y le proponen eso, ¿eh? Escoge, ¿va? De entre nosotros, escoge la tumba que quieras, nadie te la va a negar, ¿va? En esencia eso es lo que le están diciendo, ¿va? ¿Sí? Aunque, repito, la manera en que lo frasean es muy elaborada y que refleja algo del dialecto local. ¿Va? En medio de nosotros, en lo más selecto de nuestras tumbas, sepulta a quien muere de ti, un hombre de nosotros, a la tumba él no retendrá o impedirá de sepultar a quien muere de ti. En esencia es eso, ¿va? Abraham se presenta, de hecho se humilla, yo soy un forastero y por favor denme un lugar donde enterrar a mi esposa, ¿verdad? Y le responde, no, no, tú eres primero un líder de Dios, estás en medio de nosotros, o sea, no eres un extraño, eres parte de la comunidad y escogerán donde tú quieras enterrar, nadie se va a oponer. Eso es lo que le propone, esa es parte de este primer diálogo. El diálogo continúa. Eso no fue suficiente para Abraham. Abraham, esto es muy, muy típico de esa zona, postrarse, hacer pleitesía, digamos, se postró, se inclinó ante la gente de la tierra, ante la comunidad, 23:7, y nuevamente dice, habló con ellos y lo frasea, si existe, decía yo literalmente, dice, un alma de ustedes, ¿eh? Y quizá lo que quiere comunicar es si existe el ánimo o la disposición de ustedes para sepultar a quien muere de mí, que es justamente lo que le han dicho, ¿va? Donde tú quieras, escoge el lugar y allí sepúltala. Bueno, si existe ese ánimo, les dice, escúchenme ahora, ¿va? Y aboguen por mí con Efrón. Uno de los miembros de esa comunidad se llamaba Efrón, ¿va? Solo sabemos, nos habla de los hijos de Het, los hijos de Het, y más adelante de Efrón se dice que era un hitita, ¿va? Efrón es hijo de Zohar, y de alguna manera Abraham ya había
digamos, puesto la mirada en un lugar en particular y resulta que el propietario, el dueño de esa propiedad era Efrón. Así que está hablando a toda la comunidad y les pide que intercedan por él ante Efrón y que me sea dada la cueva de la Macpelá, ¿no? La cueva de la Macpelá, la cual es de él. O sea, él reconoce, él es el propietario de esa cueva y de hecho, esa cueva se halla en el extremo, en el borde, en los confines, en los límites del campo de él. Allí en la zona donde estaba, era ese lugar, en los confines de su campo, de su tierra, de su territorio, ¿verdad? Pero no solo Abraham está pidiendo que se la den, ¿no? Sino además está proponiendo, yo quiero pagar, ¿verdad? Y esa es su expresión, con plena plata, literalmente dice así, ¿ah? Con plena, o sea, con plena plata o con suficiente plata, y cuando digo aquí plata es plata literalmente, ¿no? Probablemente monedas, ¿ah? Sí, nosotros decimos hoy plata para referencia a dinero, pero dinero incluso electrónico, ¿ah? Pero aquí es literalmente plata, ¿eh? Daré a él en medio de ustedes por posesión o propiedad de una tumba, ¿va? Entonces, Abraham da un paso más, ya vio que sí, la gente de la comunidad le ha mostrado esta simpatía, esta empatía, como decimos, ¿verdad? Está en duelo y él ha pedido un lugar para sepultar a su esposa, acceden a eso y ahora va más allá y les dice, bueno, yo quiero en particular este lugar, ¿verdad? Y estoy dispuesto a pagar por ello, ¿verdad? Aboguen por mí ante el propietario. ¿Y qué le responde el propietario? ¿Qué le dice Efrón? Y nos dicen de Efrón, ¿verdad? Nos dice, el que se sienta en medio de los hijos de... Es decir, este diálogo ocurre, eventualmente veremos, ¿verdad? En el lugar donde transcurría, donde se ventilaban los asuntos de la comunidad, que era la puerta de la ciudad, ¿verdad? Generalmente era ese el caso, ahí se concentraba, digamos, los representantes de la ciudad, ahí debatían, ahí ventilaban los asuntos que a resolver, y entre ellos, entre esos miembros, ahí estaba Efrón, ¿verdad? Allí escuchó a Abraham y entonces Efrón se ve aludido, se ve señalado en un sentido favorable, así que él pues, se hace presente, ¿verdad? Quien se sienta en medio de los hijos de Het y respondió Efrón, y ahora nos dicen el hitita, ¿verdad? Hitiga, es digamos, es el plural de los hijos de Het, ahora es el hitita, ¿verdad? Es el gentilicio, digamos, de los hijos de Het, por ponerlo en otros términos. Responde Efrón a Abraham y de nuevo cuenta esta expresión en los oídos de los hijos de Het ante todos los que vinieron a la puerta de la ciudad. Es decir, este diálogo es público, ¿verdad? Allí está toda la comunidad o los representantes de la comunidad y ahí está Abraham, ¿verdad? Planteando su petición y esperando respuesta de la comunidad. Y esto es lo que dice Efrón. No, mi señor, escúcheme, el campo daría a ti, o sea, no solo la tumba, ¿eh? Sino ahí donde se encuentra todo el campo, ¿eh? El campo daría a ti y la cueva que en él se halla, a ti la doy. Y esa disposición de él, que él convoca, ¿verdad? Como testigos a toda la comunidad, ante los ojos de los hijos de mi pueblo, la doy a ti, sepulta a quien murió de ti, ¿eh? O sea, no solo la cueva, ya, toma todo el campo y ahí sepulta a todos. O sea, accede, Efrón accede a la petición de Abraham y lo hace público, ¿eh? Todo eso está ocurriendo en público, en tiempo real, ¿eh? Como si estuviéramos viendo una transmisión vía no sé, televisión, o sea, cualquiera, en tiempo real está ocurriendo. O sea, ahí continúa el diálogo. Abraham va más allá y se inclinó otra vez. ¿Eh? Esa es la manera de Abraham de, como es decir, consentir, acceder y de alguna manera seguir persuadiendo a la comunidad. Se inclinó por delante de la tierra ella, y habló a Efrón en los oídos del pueblo de la tierra. Repito, es una expresión peculiar. O sea, todo el mundo está escuchando al decir, solo si tú, si solo me escuchas, doy la plata del campo a tómala de mí y permíteme enterrar a quien muere de mi edad. Es decir, Abraham no estaba tan satisfecho con que le dieran el campo, él quería comprarlo, así, quería pagar por él, quería hacer de él su propiedad. No quería que nada más fuese una concesión y que pasara el tiempo y después o le pusieran términos, ¿eh? Te la doy, pero a cambio de esto, o simplemente llegó el tiempo en que te la quito, ¿eh? Te la reclamo. Abraham lo que quería era tener la propiedad de ello
no tener que estar sujeto a términos o condiciones que cambiasen al paso del tiempo, ¿ah? O que le reclamaran y le quitaran esta propiedad. Quizá Abraham se anticipaba a eso y por eso insiste, ¿ah? Doy la plata, tómala de mí. Y otra vez, Efrón responde, mi señor, escúchame. Y ahora sí ya, Efrón, ¿verdad? Y también esto es muy peculiar, está documentado, esta manera de dialogar, de negociar en el Medio Oriente. Incluso dicen que hoy día todavía es así, ¿verdad? Se da por algo, se da algo por asumido, pero después viene el precio, ¿verdad? Después viene el precio. Aquí le dice, escúchame, una tierra de 400 sequel de plata. Ah, hay esta posibilidad de que un sequel era una unidad de medida de peso de plata, y quizá equivalía entre 8,26 a 11 gramos de plata, ¿verdad? Si multiplicamos eso por 400, pues sería equivalente como quizá un poco más de 4 kilos de plata. Hoy día la plata no es tan valiosa, ¿verdad? Lo que vale más hoy día, en este momento, hablando de metales preciosos, es el oro, ¿va? El oro está en primer lugar, después vendrá la plata y quizá otros metales. Desde luego, yo sé que algunos de ustedes tendrán su plata, quiero decir, su joyería de plata, y está muy bien. Solo digo que en ese tiempo sí, la plata era, bueno, por lo menos en ese lugar, era muy preciada, muy valuada, y de hecho se estima que el precio que le dan a Abraham es un precio excesivo, ¿va? Un precio excesivo. Si uno lee Jeremías 32:9, de nueva cuenta, hay una transacción, se compra una propiedad, el profeta Jeremías compra una propiedad, desde luego, uno tiene que ver que la plusvalía, todos estos aspectos, ya que hoy se consideran en la compra de una propiedad, de un lote, digamos, pero a Jeremías le salen 17, es que qué baratísimo, ¿no? No diré, no, Abraham tuvo que pagar 400, que era de aquel tiempo. Es decir, y Abraham no negoció, ¿ah? Ese fue el precio y pagó eso, ¿ah? No, no objetó, no digo, no, no, pero mira, pues hazme un descuento, ¿no? Nada de eso, nada. Simplemente le dice, Efrón, mi señor, escúchame, una tierra de 400 secal de plata entre mí y ti, qué es eso? ¿Qué son 400 entre tú y yo? Y quien muere ahí, y pues Abraham, sí, Abraham, o sea, el texto, ¿ah? O sea, los especialistas, hay este consenso de que era un sobreprecio, ¿eh? Era un sobreprecio, pero bueno, Abraham paga, da eso, no objeta, no dice, no se nota, y continúa el texto. Por cierto, esta revista, especialista en arqueología, arqueología bíblica, en su edición de 1997, noviembre-diciembre, entre otros, está el artículo de portada sobre la Jerusalén en tiempos de Roma. Y hay un artículo ahí donde hablan de este hallazgo arqueológico, se descubrió, se recuperó este artefacto, una porción de un objeto de cerámica, un pedazo de un objeto de cerámica. El término técnico que usan los arqueólogos para ello es ostracón, ostracón. Entonces se descubrió este ostracón y tenía una inscripción, tiene una inscripción, de hecho, ese ostracón se ha fechado entre el siglo octavo y séptimo antes de Cristo, y ahí se alcanza a ver la transcripción, bueno, la inscripción, perdón, traducida de este hebreo antiguo, la manera en que está escrito es un hebreo antiguo, paleohebreo le llaman, ah, y dice así, de acuerdo a la orden para ti de As-Yahu, el rey, para dar por la mano de Secar-Yahu, plata de Tarsis, a la casa de Yahvé, 3 shekels de plata, eran de plata, ¿verdad? Lo único que quiero decir con este artefacto arqueológico, este ostracón, es que en el siglo séptimo, octavo, este es como un recibo, ¿verdad? Alguien dio una ofrenda al templo de Yahvé, todavía existía el templo de Yahvé en Jerusalén todavía está, dio una ofrenda de tres shekel de plata y le dan su recibo, ¿verdad? Ese es su recibo, ¿verdad? Su comprobante, digamos, ¿verdad? Y ahí está, ahí está. Esta es evidencia externa, ¿verdad? Que corrobora varias cosas, pero entre ellas, pues eso, el término shekel es una fuente extrabíblica, este es un artefacto arqueológico, ¿verdad? Que se ha recuperado, habla del vocablo, la casa de Yahvé, ¿verdad? Por ejemplo, la existencia del templo de Dios, como leemos especialmente en los libros de Reyes, ¿verdad? Cuando construye Salomón a partir de primero de Reyes 6,
en adelante él construye, en el capítulo 8 le dedica y de ahí en adelante hasta que es destruido, ¿va? Pero ahí está esa expresión, ¿va? Bueno, solo que quería decir eso, ¿va? Lo vigente que siguió esta expresión, el shekel. Ah, bueno, así que se dio la negociación y entonces viene la posesión, ¿va? Y viene este como comentario editorial, nos da la ubicación geográfica de dónde, este, ah, es como el equivalente de un GPS, ¿verdad? Para ubicarnos en un mapa, más o menos. Dice, se ubicaba el campo de Efrón, en el cual en Macpela, y en el cual por delante de Manre, el campo y la cueva que en él se hallaba. Lo que ya sabíamos de todo esto es Manre, ¿ah? Podemos ubicar Manre. Hemos leído de Manre en capítulo 13, versículo 18, y en capítulo 18, versículo 1. ¿Ah? Además del campo y la cueva, ¿qué había en el campo? Además de la cueva que había en este campo, ¿qué otras cosas había en este campo? Pues nos dice que hay árboles en el campo, ¿ah? Que en todo el límite o frontera del territorio de sus alrededores, todo eso es lo que adquiere Abraham, ¿no? Dice, para Abraham, todo eso, para Abraham, el campo con sus árboles, con la cueva, ¿ah? Todo eso es por adquisición y además fue una adquisición, ¿verdad? Una transacción pública. Hubo testigos, la comunidad, o por lo menos los líderes de la comunidad, una transacción pública, ¿eh? Y nadie le puede reclamar a Abraham que llegó y se instaló, se apropió o robó, ¿eh? No, él compró, siguió el procedimiento y compró, se hizo de esa propiedad ante los hijos de Het y con todos los que vinieron a la puerta de la ciudad. Todo el mundo supo, se enteró, fue testigo de esa transacción. Nadie le puede reclamar a Abraham, no, tú nos robaste, tú nos despojaste, o tú llegaste y te instalaste. No, nada de eso, ¿eh? Nada de eso. Y ahorita veremos las implicaciones de ellos. Pero ¿por qué Manre? ¿Va? ¿Por qué Abraham escoge este lugar? ¿Ah? Y nos dice, bueno, en parte era por esto, ¿ah? Porque este lugar, cuando Dios llama a Abraham y Sara, lo leemos en capítulo 12, comienzan a andar y recorrer esta tierra, la tierra de Levante, y entre otras, llega el momento en que montan su tienda de campaña a Abraham, ¿verdad? Vino, se asentó en los árboles, estos son uno de los árboles, ¿verdad? Los terebintos, los robles, los elones, de Mamre, que se hallan en Hebrón y construyó allí un altar, ¿verdad? Esto evoca esta experiencia conjunta, Abraham y Sara caminando, recorriendo la tierra, llegan a este lugar y allí marcan este lugar. ¿Va? ¿Cómo marcan este lugar? Pues construyen un altar, invocan el nombre del Señor, allí hay estos árboles, hay algo especial, ¿verdad? En su recorrido, en su peregrinaje, en su vida de andar por la fe. Manre fue un lugar particular, especial para ellos. No solo eso, en capítulo 18, en 18 comienza diciendo el texto, fue visto por el Yahvé en los erones o terebintos de Manra. Tienen esta visión, tanto Abraham como Sara, la visita de estos tres personajes, ¿no? Y eventualmente vemos que es Dios mismo y dos de sus ángeles, ¿no? Y ahí se hacen presentes de alguna manera. Abraham corre y les prepara todo un banquete, y no solo Abraham, ¿verdad? Sara también y asistentes. Y Sara está, recordamos ese pasaje, ¿verdad? Sara está ahí, esta es la tienda, es la puerta, y está ahí escuchando a Sara, ¿verdad? Y en algún momento hay este diálogo y dijeron, ¿dónde está Sara, la mujer tuya? Y dijo, mira en la tienda de acampar, pero Sara estaba allí escuchando, ¿verdad? Y dijo, al regresar, volveré a ti y según el tiempo del viento, según el tiempo de gestación, mira un hijo por Sara, la mujer tuya nacerá, ¿verdad? Ese es algo también, en esa manifestación del Señor, en la vida de ellos, allí es cuando el Señor confirmaba, Sara va a tener un hijo, voy a volver y en el tiempo ella dará a luz un hijo. Y es cuando Sara sonríe, ¿va? ¿Cómo yo a estas alturas de la vida? Pues sí, pasó eso, ¿va? Pero ese es otro evento, ¿va? ¿Por qué escoge Abraham? Por qué Manre? ¿Por qué esta cueva en ese lugar? Porque Boca recuerda estos episodios cruciales, decisivos en la vida de fe de ellos, ¿eh? Al andar en ellos recuerdan, ¿no? Ambos vivieron esa experiencia, esa manifestación de Dios acompañada de sus ángeles, y allí vino esa promesa puntual, esa palabra de Yahvé que se cumplió, ¿verdad? Que se cumplió. Entonces, esa es la razón por cual Abraham se decide, ¿verdad? Ir por el campo
de Efrón, donde estaba esta cueva, porque le recuerda, ahí en Manre tuvimos estas experiencias, ¿verdad? Y quiere que esto esté presente, ahí donde va a estar la tumba de Sara y eventualmente la tumba de él, la tumba de sus descendientes, que siempre quede marcado a este referente. Allí Dios se manifestó, allí construimos un altar, ahí Dios estuvo presente entre nosotros, ¿verdad? Eso explica por qué, ¿verdad? Y decíamos, allí están, de nueva cuenta en este mapa, Hebrón, por allí en esta zona. Sí, bueno, ese es el mapa. Finalmente, viene la sepultura, 23:19, y posteriormente sepultó a Abraham, a Sara, la mujer de él, en la cueva del campo de la Macpela. Y de nueva cuenta tenemos esas referencias, ¿ya? Por delante de Mamre, ella, Hebrón, es en la tierra de Canaán, ¿verdad? El texto, el editor, digamos, del texto se toma el tiempo para decirnos que no solo la sepulta, sino en este lugar, ¿verdad? Nos da las coordenadas, si se quiere, ¿verdad? Del GPS para ubicar dónde está esto, ¿verdad? Y dice, y llegó a darse que el campo y la cueva que en él se hallaba para Abraham por posesión de una tumba fue dado con los hijos de Jeda. ¿Por qué el texto enfatiza esto? Bueno, en parte, bueno, antes de ello, de nueva cuenta, recurriendo a esta revista de arqueología bíblica, en su edición de mayo-junio de 1985, presentan en este artículo lo que se llama el recinto herodiano, en esta imagen a la izquierda, que justamente está hoy en día. ¿Va? Este recinto herodiano este, lo construye Herodes, finales del primer siglo antes de Cristo, ¿no? Y todavía está en pie. Es probablemente el único edificio que construyó Herodes que ha permanecido casi intacto, ¿no? Casi intacto desde entonces, finales del primer siglo, y construye este recinto donde se supone justamente estuvo o está la tumba, la cueva y la tumba de Abraham y Sara, ¿no? Entonces, allí Herodes, a finales del primer siglo antes de Cristo, construye este recinto, es el que están viendo aquí, que extraordinariamente al paso de casi 2000 años sigue todavía en pie, casi intacto, ¿no? Y la imagen del medio muestra un croquis, digamos, por así decirlo, de cómo están distribuidos las cenotafios, ¿no? Los cenotafios son estos como monumentos, digamos, ¿no? Que presumen ser la tumba de alguien. Ahí no está literalmente el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Pero es como un monumento que se construye como memorial para recordar la vida y quizá el legado de esa persona. Y esos son los cenotafios, que literalmente quiere decir como tumbas vacías, ¿verdad? Y ahí están distribuidas, como leímos, ¿verdad? Nao nos hizo favor de leer el pasaje de Génesis, y en ese pasaje de Génesis leímos que eventualmente esa tumba, posteriormente cuando lleguemos a Génesis 25, de hecho cuando concluyamos nuestra serie, concluye con la muerte de Abraham, y Abraham le sepultan sus hijos Isaac e Ismael, le sepultan justamente ahí, en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, ¿verdad? Y después vimos que no solo él, su hijo, sus nietos y algunas de sus otros familiares, ¿verdad? Fueron sepultados ahí, y es lo que relata este texto de Génesis 49. Jacob está en Egipto, está por morir, y les pide a sus hijos que le juren, ¿verdad? Que cuando él muera, le sepulten, no en Egipto, sino le lleven allí, a este lugar, y le sepulten ahí donde están sus antepasados, donde está su padre, donde está su abuelo, donde está su abuela, digamos, ¿no? Y ahí está, en Hebrón, hoy día, ¿no? Este lugar, repito, casi intacto, 2000 años después, este recinto herodiano que delimita, que cubre lo que se presume ser la cueva, bueno, el campo de Hebrón, la cueva de Macpela. Ah, pero decía yo que es especial también porque dice en Génesis 17, cuando lo leímos, y causaré que esté de pie el pacto mío entre mí y entre ti y entre la descendencia tuya después de ti por las generaciones de ellos, para un pacto del porvenir, para ser para ti por Dios y para la descendencia tuya después de ti. Y daré a ti y a la descendencia tuya después de ti la tierra de tus estancias, la tierra de tus parajes, la tierra de sus estadías, ¿verdad? Todo ese recorrido que hizo Abraham y Sara, que hicieron ellos, ¿verdad? Esa tierra les iba a dar, dice, toda la tierra de Canaán para la posesión, propiedad de Juan. Y así comienza. ¿Cómo comienzan a hacerse? Quiero decir, cómo comienza a cumplirse la promesa de Dios
Pues de esa manera, ¿ya? Lo primero que tiene Abraham y Sara, la primera posesión que tienen en la tierra de Canaán es un pozo de agua. Es lo que vimos cuando viene hacia ellos Abimelech, quiere hacer un pacto, tú tienes algo de Dios, yo quiero eso de ti. Y Abraham le dice, bueno, por cierto, ¿verdad? Le reprochó o le echó en cara un pozo, ¿verdad? Porque él cavó un pozo y vinieron los, no sé, los siervos de Abimelech y se lo arrebataron, se lo quitaron, ¿verdad? Y está negociando ahí Abraham, ¿verdad? ¿Quieres que haga un pacto contigo? Está bien, entonces reconóceme que yo soy el que cavé este pozo, ¿verdad? Reconóceme que yo soy el propietario de este pozo y eventualmente así ocurre, nos dice el texto, ¿verdad? Hacen una suerte de pacto y entre otras le dijo a Abraham aquí al final, ¿verdad? Porque le da 7 ovejas y dice, ¿para qué son estas 7 ovejas? Bueno, dice, cuando tú las tomes, dice, cuando las tomes de la mano, debido a ello, será para ti por testigo de que yo excavé este pozo. Y esa fue su primer propiedad ya en la tierra de Canaán, ¿verdad? Andaban en sus tiendas de campaña, montándolas, desmontándolas, viendo de un lado, pero ya la primera propiedad que pueden reclamar ellos es primero un pozo de agua, ¿verdad? Perdón, ahora es un campo donde está la tumba de Sara, ¿verdad? Y eventualmente es la tumba de Abraham y continúa. Y así, gradual y paulatinamente, comienza a materializarse esa promesa, la promesa de la tierra, ¿no? Tomó su tiempo, como también tomó su tiempo que se cumpliera la promesa de la descendencia. Y comenzó con Isaac, ¿verdad? Solo tuvieron un hijo, ¿no? Pero así comenzó. Y eso nos da una idea de cómo se van concretando, llevando a cabo los planes de Dios, el tiempo que toma y cómo comienzan, ¿no? Y eventualmente crecen, expanden, ¿no? La descendencia y ahora la tierra. Bueno, en conclusión, en medio del duelo por el fallecimiento de su esposa, Sara, la negociación que emprende Abraham para conseguir una tumba apropiada para ella en un lugar que evocaba el recuerdo de eventos. Él escogió, tiene que ser ahí, manda, ¿ah? Eventos decisivos en la vida de ambos, fue una manera de expresar su aprecio por ella, ¿ah? Aquí está la tumba y yo voy a recordar esto con Sara, ¿verdad? Cuando aquí venimos y construimos un altar, cuando aquí se nos apareció el Señor con sus 2 ángeles y dijo eso, ¿verdad? Así quiero recordar a Sara. La promesa de la tierra va cumpliéndose gradualmente, ¿verdad? Toda la tierra de Canaán, ¿verdad? Y en otras visiones o en otros diálogos es, mira, desde el río hasta el mar, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur, pero comienza así, con un pozo de agua y después un campo, ¿verdad? Gradual y paulatinamente se va cumpliendo la promesa. Incluso en su muerte, Sara de alguna manera es protagonista del cumplimiento, aunque sea parcial, de la promesa de la tierra, ¿verdad? Su muerte forza, bueno, no que forza, sino se va cumpliendo. Es otro paso más en el cumplimiento de esa promesa del Señor, incluso en la muerte de Sara, como lo fue la promesa de la descendencia. De ahí que hayamos leído a Mateo, Mateo, una tumba que alguien da donde está el Señor y esa tumba se vuelve ese escenario de la resurrección de Jesús. Y hoy día cualquiera sea el momento en que hablemos de la resurrección, necesariamente tenemos que hablar de la tumba vacía, ¿no? De la tumba vacía donde estuvo Jesús. Bueno, finalmente los planes de Dios en el caso de Abraham y Sara, ¿no? Tomaron su tiempo. Algunos de ellos se concretaron en su vida e incluso otros después de su muerte. En el caso de Sara, así pasa. La tierra comienza a ser suya, pero gradual y paulatinamente, pero eso ocurre justo cuando muere Sara. Algunas implicaciones de lo que vemos de este breve texto que hemos visto hoy. Una es esta: ¿cómo honramos la memoria y el legado de aquellas personas cuyo andar en la fe ha sido influyente para que nosotros perseveremos en la fe en Jesús, ¿eh? En el caso de Abraham, Sara fue crucial, decisiva, ¿verdad? Y le recuerda así, le va a recordar así, le honra así, ¿verdad? Otra es cómo nos perciben quienes nos rodean cuando pasamos por un momento difícil, ¿no? Abraham estaba en duelo y la comunidad vino y no le insultó, no le hizo menos por ser forastero, pero lo primero que le dice es, tú eres un líder de Dios, ¿verdad? Tú eres un jefe tribal de Dios, hay algo en ti de Dios, ¿verdad? Está en duelo Abraham, ¿verdad?
pero hay algo en ti y eres uno de nosotros, ¿no? Pero le reconocen eso incluso en el duelo, en el dolor, ¿no? Vimos la semana pasada, Abraham fallece su esposa y hace lo que eran los usos y costumbres. Había que hacer este canto a manera de lamento, había que rasgarse las vestiduras, quizá arrancarse algo de cabello, echarse algo de polvo de tierra, es decir, las señales de duelo, ¿verdad? Todo eso lo vio la comunidad, escucharon a Abraham gemir, llorar en voz alta, y aún así le ven y le dicen, hay algo de ti, hay algo de Dios en ti, ¿verdad? Así nos verán a nosotros, especialmente en un momento difícil, ¿verdad? Ah, Y tercero, saber que el Señor cumple sus planes y propósitos en nosotros, a través de nosotros, durante nuestra vida e incluso más allá de ella. ¿Cómo eso afecta nuestra perspectiva, ¿no? del presente y del porvenir? ¿No? Ah, a eso nos invita, entre otras cosas, a pensar o considerar este pasaje. Bueno, gracias por su atención. Hermanos, voy a... por aquí.